¿Cómo están, apostadores? Les saluda Futbolito, tu canal de pronósticos de fútbol. Antes de comenzar con los pronósticos, mencionarte que en el video anterior dimos 7 jugadas y de las 7 jugadas acertamos 2, es decir, tuvimos un 29% de efectividad. No nos fue bien, bajamos el promedio, esperemos romper esta mala racha. Y si eres nuevo al canal y te están gustando los videos, no te olvides suscribirte, no te olvides dejarme un like, suscríbete al canal y activa la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Si tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario, y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Bien, apostadores, vamos a comenzar con los pronósticos del 17 de mayo. Empecemos con la Copa de Brasil. El encuentro de Palmeiras versus Fortaleza. Veamos si bajas. No de bajas, vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a Palmeiras de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que Palmeiras viene bien, aún no conoce la derrota. 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y Fortaleza de los últimos 5 encuentros tiene 3 empates, 2 victorias, así que Fortaleza viene bien, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos: una victoria para Palmeiras, un empate, una victoria para Fortaleza, segunda victoria para Fortaleza, segunda victoria para Palmeiras, es decir que están igualados, no hay un favorito. Vamos a ver cómo le va a Palmeiras como local, y Palmeiras como local tiene 4 victorias, un empate, así que como local juega bien y como mínimo hace un gol. Y Fortaleza como visitante tiene 2 empates, 3 victorias, así que Fortaleza juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 57% a que gana Palmeiras y un 17% a que gana Fortaleza. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo habrán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Atlético Paranaense versus el Botafogo. Tenemos si hay bajas, no hay bajas, vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas al Atlético Paranaense de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, es decir que el Atlético Paranaense viene bien, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio y como mínimo hace un gol. Y el Botafogo de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, es decir que el Botafogo viene bien. Veamos enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Atlético Paranaense, una victoria para Botafogo, segunda victoria para el Atlético Paranaense, un empate y tercera victoria para el Atlético Paranaense, es decir que el Atlético Paranaense es el favorito. Vamos a ver cómo le va al Atlético Paranaense como local, y el Atlético Paranaense como local tiene 5 victorias de 5, así que se hace fuerte jugando de local y como mínimo hace 2 goles. Y el Botafogo como visitante tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que el Botafogo juega bien como visitante y como mínimo hace un gol. Las casas de apuestas le dan un 44% a que gana el Atlético Paranaense y un 28% a que gana el Botafogo. El pronóstico para este encuentro es menos 2.5 goles, es decir que habrá menos de 3 goles, menos 2.5 goles. Al siguiente encuentro y nos vamos al encuentro entre el Atlético Mineiro versus el Corinthians. Si hay bajas, no hay bajas, vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Atlético Mineiro de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, una derrota, así que el Atlético Mineiro viene bien, 4 victorias de 5 partidos es un buen promedio, y el Corinthians de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, 2 empates, es decir que el Corinthians no juega nada bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio y aún no conoce la victoria. Veamos enfrentamientos entre ellos: una victoria para el Atlético Mineiro, una victoria para el Corinthians, segunda victoria para el Atlético Mineiro, tercera victoria para el Atlético Mineiro y cuarta victoria para el Atlético Mineiro, es decir que el Atlético Mineiro es favorito. Veamos al Atlético Mineiro como local, y el Atlético Mineiro como local tiene 4 victorias, una derrota, es decir que juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Corinthians como visitante tiene 4 derrotas, una victoria, es decir que el Corinthians no juega nada bien como visitante.
Las casas de apuestas le dan un 61% a que gana el Atlético Mineiro y un 16% a que gana Corinthians. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo más 0.5 goles, es decir que el primer tiempo como mínimo se hará un gol. Primer tiempo más 0.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos al torneo más importante a nivel de clubes de Europa, que es la Champions League. El encuentro entre el Manchester City versus el Real Madrid. Este es el partido de vuelta. El primer partido quedaron empatados. Veamos 6 bajas. El Manchester City tiene 2 bajas y el Real Madrid ninguna baja. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas a la Manchester City de los últimos 5 encuentros tiene 4 victorias, un empate, así que el Manchester City viene bien, 4 victorias de 5 partidos, es un buen promedio, como mínimo hace un gol. Y el Real Madrid de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que el Real Madrid juega bien, 3 victorias de 5 partidos, es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para el Real Madrid, una victoria para el Manchester City, segunda victoria para el Manchester City y tercera victoria para el Manchester City, así que el Manchester City es el favorito. Me vamos a mostrar cómo le va el Manchester City como local, y el Manchester City como local tiene 5 victorias de 5, puntaje perfecto, aún no conoce la derrota jugando como local, y como mínimo hace 2 goles. Y el Real Madrid como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Real Madrid juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 63% a que gana el Manchester City y un 19% a que gana el Real Madrid. El pronóstico para este encuentro es BetBuilder o crear apuestas. BetBuilder o crear apuestas, que es más 2.5 goles, que como mínimo serán 3 goles, y más 7.5 corners, que habrá como mínimo 8 corners. BetBuilder o crear apuestas, más 2.5 goles y más 7.5 corners. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la Championship o Campeonato de Inglés de la segunda división. El encuentro entre el Middlesbrough versus el Coventry. Veamos de bajas. El Middlesbrough tiene 2 bajas y el Coventry 3 bajas. Vamos a las estadísticas, y en las estadísticas al Middlesbrough de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 2 derrotas, una victoria, así que el Middlesbrough no juega nada bien. Y el Coventry de los últimos 5 encuentros tiene 2 empates, 3 empates, 2 victorias, es decir que el Coventry viene bien, aún no conoce la derrota. Enfrentamientos entre ellos, un empate, segundo empate, una victoria para el Coventry y una victoria para el Middlesbrough y tercera victoria para el Coventry, es decir que el Coventry es el favorito. Un empate, segundo empate, una victoria para el Coventry, una victoria para el Middlesbrough y segunda victoria para el Coventry, es decir que el Coventry es el favorito. Vamos a poner al Middlesbrough como local, y el Middlesbrough como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que el Middlesbrough juega bien como local y como mínimo hace un gol. Y el Coventry como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Coventry juega bien como visitante. Las casas de apuestas le dan un 53% a que gana el Middlesbrough y un 14% a que gana el Coventry. El pronóstico para este encuentro es más 1.5 goles, es decir, como mínimo serán 2 goles, más 1.5 goles. Nos vamos al siguiente torneo y nos vamos a la primera división de Paraguay. El encuentro entre el Sportivo Luqueño versus el Cerro Porteño. Tenemos bajas, no hay baja, no vamos a las estadísticas. Y en las estadísticas, al Sportivo Luqueño de los últimos 5 encuentros tiene 3 derrotas, un empate, una victoria, así que el Sportivo Luqueño no juega nada bien, 3 derrotas de 5 partidos no es un buen promedio. Y el Cerro Porteño de los últimos 5 encuentros tiene 3 victorias, una derrota, un empate, así que el Cerro Porteño viene bien, 3 victorias de 5 partidos es un buen promedio. Enfrentamientos entre ellos, un empate, una victoria para el Sportivo Luqueño, segundo empate, tercer empate y una victoria para el Cerro Porteño, es decir que aquí no hay un favorito, están igualados. Se le pone vale Sportivo Luqueño como local
El Sportivo Luqueño como local tiene 3 victorias, un empate, una derrota, así que el Sportivo Luqueño juega bien como local. Y el Cerro Porteño como visitante tiene 3 victorias, 2 derrotas, es decir que el Cerro Porteño juega bien como visitante. Vamos a la tabla de posiciones. Y en la tabla de posiciones el Cerro Porteño está segundo con 36 puntos y el Sportivo Luqueño está en la posición 8 con 22 puntos. Las casas de apuestas le dan un 26% a que gane el Sportivo Luqueño y un 47% a que gane el Cerro Porteño. El pronóstico para este encuentro es primer tiempo menos 1.5 goles, es decir, el primer tiempo habrá menos 2 goles, primer tiempo menos 1.5 goles. Apostadores, y una recomendación que siempre le damos es que si van a hacer una jugada combinada, como máximo combinen 3 eventos por tickets o 3 partidos por ticket. Y si vas a un canal y te están gustando los videos, no te olvides dejar un like, suscríbete al canal y activar la campana. Si ya estás suscrito, solo déjame un like. Tienes alguna consulta o sugerencia, déjanos tu comentario. Y si deseas realizar una apuesta, en la descripción del video dejamos un enlace e ingresas el código promocional 2627. Y no te olvides compartir este video en tus redes sociales para que la comunidad siga creciendo. Y vamos a nos vemos hasta el siguiente video.